brilla su esplendor con oferta limitada y una red segura es refugio de valor en la tormenta futura. Hola, buenos días a todos, bienvenidos una vez más al análisis del mercado de las criptomonedas. Lo primero, vamos a empezar con lo que se me olvidó ayer. Tenemos un airdrop en Binance, esta moneda que se llama SYNC. Ya sabéis que para obtener ese airdrop lo que tenéis que tener es las BNB en ahorros flexibles o ahorros a plazo, antes de que lo anuncien, porque esto lo cogen y es por sorpresa. Esto lo hacen así porque antes pues lo anunciaban y luego la gente se apuntaba y era como que la gente compraba para esto y luego vendía y así pues premia a los que holdean de verdad, o sea, a los que tienen las BNB todo el rato, ¿no? Bien, quería recordároslo y mañana empieza a cotizar, podéis mirar ahí la hora a la que empieza, mañana si no lo recordaré yo también, pero bueno, mañana empieza a cotizar y tendréis ya, supongo, en la cartera o si no las tenéis aparecerán mañana, ¿vale? Bien, dicho esto, también quería agradecer a todos los comentarios que hubo ayer positivos sobre el canal, historias además de también cómo les había cambiado la vida a varias personas con las decisiones que han tomado con respecto a Bitcoin, lo cual es gratificante, por supuesto. Y no pude responder a todos, evidentemente, porque hubo una avalancha de mensajes, pero desde aquí pues os agradezco a todos y cada uno de los que pusieron un mensaje ayer. Dicho esto, no tenemos noticias en el día de hoy. He estado mirando, bueno, no hay nada destacado. Alguna noticia habrá, como siempre, pero por rellenar las páginas que ponen noticias de criptomonedas, pero ninguna destacada en el día de hoy. Ayer vi en Twitter que había un rumor de que una ballena había comprado 3,5 billones de Bitcoin, de dólares en Bitcoin. Con lo cual, pues es posible que sea GameStop, porque no sabemos nada de GameStop. Emitió 1.700 millones de deuda, tenía 4,8 billones en cartera de liquidez. No sabemos lo que está haciendo, no han dicho nada. Tienen que comunicarlo. No creo que... O sea, el plazo se termina. Si no han comprado, o sea, si no han comprado nada, claro, evidentemente no comunicarán nada, pero si han comprado algo deberían comunicarlo. Entonces veremos a ver qué pasa. Y como digo, no hay ninguna noticia más destacada, salvo pues eso, rumores de que ciertos países están intentando entrar en Bitcoin, etcétera, etcétera, pero nada concreto, ¿no? Así que nada, vamos a esperar a que empiece la semana para comentar posibles noticias que podamos llegar a tener. De momento, lo que vemos es que el fin de semana va tranquilo. Hemos tenido en el día de ayer una vela que cerró prácticamente el precio de apertura. En la de hoy vamos bajando un poco ahora mismo. Hemos estado incluso por debajo de los 94.000, pero mantenemos ahí ahora mismo los 94.000 con una cotización de 94.232. Y seguimos dudando de si vamos a hacer un escape hacia 98.000 o por el contrario esta resistencia finalmente hace que el precio retroceda un poco. Pero bueno, independientemente de eso, porque ahora mismo ya sabéis que estamos en un impasse, cuando estábamos en esta zona de suelo claramente teníamos una infravaloración y sabíamos que íbamos a subir tarde o temprano, más temprano que tarde. Lo mismo que teníamos muy claro en ese momento, ahora no tenemos nada claro todavía los próximos días qué va a ocurrir, pero lo que tenemos claro es que si hay una caída hacia la zona de 90.000, 88.000, es zona de compra. Si no la hay, pues simplemente seguimos holdeando y seguimos beneficiándonos de la subida del precio, pero todavía no hay un movimiento claro en las próximas jornadas, así que hasta que no veamos claramente dónde nos estamos situando, porque tras un movimiento tan brusco no sabes si va a continuar el movimiento alcista tras una pausa que sería ya inminente, o sea, el lunes ya debería, si esto va a subir para arriba, el lunes ya debería empezar a arrancar, o si por el contrario va a haber una pequeña corrección y nos va a dar otra oportunidad en niveles inferiores, que eso lo veríamos también la semana que viene. Así que hasta que no pase la semana que viene no nos podemos situar muy claramente en el mercado porque la consolidación se puede hacer por debajo de la línea anaranjada o por encima de la línea anaranjada, con lo cual hay una diferencia importante de precios porque podíamos hacer la consolidación entre 88.000 y 94.000 o entre 94.000 y 98.000. Como digo, es diferente, pero bueno, en cuanto sepamos dónde estamos,
veremos qué decisiones se pueden tomar para acumular más, el que quiera acumular más, y el que no quiera, pues simplemente dejar fluir el precio, porque para finales de, o sea, para la segunda parte de este año, el segundo semestre, seguramente tendremos máximos nuevos en algún momento y muy probablemente llegaremos a la zona entre 118.000 y 124.000 más o menos. Esos son los niveles que espero para un máximo durante este año, que como he repetido un montón de veces, no es el máximo de ciclo, porque no creo que el ciclo termine aquí. Los ciclos de 4 años creo que ya no existen. De hecho, creo que la vez anterior tampoco existían, solo que tuvimos una caída coincidiendo con caída de la bolsa. Pero si la bolsa hubiera aguantado arriba durante el año 2022, Bitcoin no hubiese caído y hubiese caído el año siguiente o yo qué sé. Cuando hubiese habido la subida de tipos como hubo en el 2022. Si la subida de tipos hubiera sido en el 2023, hubiese caído en 2023 y no hubiese sido un ciclo de 4 años, hubiese sido un ciclo de 5. Y en este caso tiene pinta de que va a ser un ciclo más largo todavía. De 4 seguro que no, pero posiblemente incluso estemos 7 años seguidos en tendencia alcista sin una corrección más importante que la que hemos tenido ahora, de este tipo de correcciones durante ese periodo de tiempo, ¿no? O sea, esas correcciones que había antiguamente, del 70-80%, creo que se han terminado para Bitcoin, porque creo que vamos a subir de forma más ordenada. Vamos a mirar diferentes gráficos. La vela semanal, pues no hay nada que decir, termina estupendamente, una vela totalmente alcista, envuelve la vela del 3 de marzo, de la semana del 3 de marzo, como ya dijimos al principio de la semana, cuando todavía era aquí incipiente esta vela, pero decíamos que había posibilidades de que ocurriese eso. Y en el gráfico horario, pues hemos roto esta última línea alcista que tenemos aquí, que ayer la dibujaba por estos niveles de aquí abajo también, pero que no terminamos de corregir tampoco claramente, porque como dije, hasta que no perdamos 92.880 no habría una corrección seria, y sobre todo si perdemos los 91.600. Si no perdemos esos niveles, esto sigue alcista, independientemente de que haya roto alguna línea, porque ya lo hemos explicado muchas veces. Romper líneas no significa que se vuelva bajista. Para que se vuelva bajista tienen que hacer máximos y mínimos decrecientes claramente, y para eso debería perder 91.600 y no lo ha perdido, está bastante lejos de esa zona. Así que sigue siendo alcista, a pesar de que hemos tenido aquí un pequeño quiebre de esta línea y hemos tenido una pequeña pausa o una pequeña corrección, como lo queráis ver. Bien, la dominancia de Bitcoin se mantiene por encima de los 64. Si nos vamos a un gráfico diario, aquí lo tenemos. Eso quiere decir que las altcoins todavía no tienen movimiento. Hay alguna en particular, pues por ejemplo la de Donald Trump, porque va a haber una cena con los 220 primeros máximos poseedores de la moneda Trump, pero son cosas puntuales y además que no tienen mucho sentido, porque eso no le da ningún valor a la moneda. Para los únicos que tienen un poco de valor será para los que tienen más, esos que están entre los 220 mayores poseedores, porque bueno, tienen una cena con un presidente, pero vamos, que eso no es para pagar lo que se paga por esa moneda, ni mucho menos. Así que, ya digo, salvo casos puntuales de ese estilo, pues las altcoins no se comportan bien contra Bitcoin. Y en algún momento, evidentemente, ya lo hemos dicho, que en esta recuperación que está teniendo Bitcoin, y sobre todo cuando vayamos a máximos, cuando Bitcoin esté entre 118.000 y 124.000, habrá un pequeño rally de las altcoins. Y no me extrañaría que en ese momento tuviésemos un descenso de 3 o 4 puntos, 3 o 4 puntos porcentuales en la dominancia. Pero claro, 3 o 4 puntos desde donde estemos, cuando esté Bitcoin en 118.000, 124.000, porque igual cuando llegue ese momento la dominancia está en 67 y caemos a 64 o 63. Pues ahí puede haber un pequeño rally de altcoins, que no significa el season ni mucho menos, pero un pequeño rally, aprovechándose del rebufo de lo que haga Bitcoin, pero nada más. Entonces, en ese momento será una buena oportunidad para deshacerse de todo lo que quede por ahí de altcoins, al que le quede, pues de épocas pasadas, ¿no? Que seguro que todos tienen alguna pequeña participación en alguna altcoin. Pues yo creo que ese será el momento bueno para deshacerse, cuando Bitcoin haya llegado a esa zona de máximos, haya un pequeño rally y aprovechar esa ocasión.
Bien, como digo, pues no hay un movimiento destacado. Como veis, AVE ha roto la línea bajista y ha subido un poco, pero ya está retrocediendo otra vez. Tiene todavía potencial de ir un poquito más arriba, a 1985, pero les está costando mucho a todas, ¿no? Cardano lo mismo, rebotó hacia la primera zona de resistencia, que era la zona de 780, 785, y ha corregido. Hasta que no rompa esa zona, pues no irá a niveles superiores. La moneda de Bitget, ya veis que está aflojando, está a punto de perder esta zona de soporte de los 4.660. BNB, a pesar de todos los airdrop, launch pool, etcétera, también ha corregido estos últimos días. Así que vamos a ver cómo se comporta, pero no termina de avanzar. En cuanto al comportamiento contra el dólar, va más o menos bien, como veis. Se mantiene ahí en zonas máximas, porque su máximo histórico anterior fue esta línea verde y estamos muy cerca del máximo histórico anterior en dólares, pero contra Bitcoin pues no puede. Simplemente pues se mantiene ahí, va dando la rentabilidad que va dando con estos airdrop y con estas cosas, pero no puede contra Bitcoin. Es imposible, o sea, Bitcoin es tremendo y es muy difícil comportarse mejor que Bitcoin. Bueno, Ethereum bajando un 0,16%, puede repuntar estos días porque tiene una actualización. La gente pues normalmente cuando ocurre eso tiende pues, a creerse lo que te venden con la actualización, que va a hacer no sé qué, que va a hacer no sé cuál, igual que cuando dijeron que iba a ser deflacionista con el paso a Proof of Stake y todo lo que hicieron en aquel momento, y luego la realidad es otra. Sigue siendo inflacionista, siguen creando monedas y lo importante al final siempre es cuánto se utiliza la red. Si se utiliza poco, da igual todas las historias que te vendan, de lo bueno que es técnicamente, de las cantidades de operaciones que se pueden hacer. No importa la cantidad de operaciones que se puedan hacer, ni lo bueno que sea, ni lo rápido que sea, si no se utiliza. El otro día puse un ejemplo a uno que me preguntaba, el tema de las altcoins es como... porque muchos dicen, no, es que tecnológicamente es superior o es muy buena o es no sé qué. Ya, tecnológicamente puede ser lo máximo, pero si no lo utiliza nadie, da igual lo tecnológicamente que sea bueno. Es como hacer un aeropuerto en el medio del desierto del Sáhara. Y lo haces con la máxima tecnología, todo mecanizado, escaleras que te lleven y rampas que sean mecánicas que te lleven a todos los sitios, climatizado perfectamente para que no pases nada de calor en el desierto, todas las pistas que quieras para que puedan haber 1000 vuelos al día, la mejor torre de control, todo lo que quieras. Pero no se va a utilizar. Entonces me da igual toda la historia de que tecnológicamente es muy bueno, es lo más... Da igual. No se utilizan. Entonces, cualquier cosa que os vendan con las actualizaciones y que es mucho mejor y no sé qué, pues igual dentro de 10 años, si la gente le da por utilizar estas cosas lo suficiente, pues entonces valdrán más. Pero ahora no. Porque no se utilizan. Son aeropuertos en zonas que nadie quiere ir a volar de momento. ¿Vale? O no las suficientes personas como para que sea rentable el aeropuerto, ¿vale? Eso es lo que les está pasando a las altcoins, nada más. No es que sean malas, no es que sus blockchain no funcionen, no, si en eso no tenemos ninguna duda. Las blockchain funcionan, se pueden hacer contratos inteligentes, se pueden hacer finanzas descentralizadas, pero de momento no hay suficiente volumen para justificar sus precios, ¿vale? ¿Qué más? Solana, pues 0,10% abajo, se ha estancado un poco en esa resistencia de 16.500, todavía no parece que la vaya a superar. Y XRP, pues a punto de perder esa zona de los 2.309. Creo que han salido futuros a cotizar, lo cual es... bueno, una vía para que los especuladores ganen dinero poniéndose en corto. Normalmente cuando hay algo que está sobrevalorado, si no existen los futuros, es muy difícil sacarle rentabilidad porque no te puedes poner corto. Cuando hay futuros,
pues ya empiezas a poder ponerte en corto y entonces si el activo está sobrevalorado, pues ahí van a atacar los tiburones, porque saben perfectamente dónde pueden sacar tajada, ¿no? Así que yo creo que ya solo le queda a los ETFs por salir y en cuanto salgan los ETFs, en cuanto se aprueben, esto debería ir para abajo bastante, ¿vale? Y nada, pues ahí dejamos a Bitcoin 94.272, no hay mucho más que decir hoy. Vamos a ver cómo evoluciona la semana que viene porque es lo que nos va a marcar los siguientes pasos. Si nos metemos por debajo hacia la zona de 90.000, pues será una buena zona de compra y reacumulación y estaremos un par de días o tres en esa zona. Si rompe hacia los 98.000, pues ya se quedará consolidando entre 94.000 y 98.000 durante las siguientes semanas y estaremos mucho más cerca de atacar los máximos. El ataque de los máximos será anterior o posterior, dependiendo de si la consolidación se hace por encima o por debajo. Si la consolidación se hace por encima, tardaremos menos tiempo en atacar los máximos. Si la consolidación se hace por debajo, tardaremos más, porque una vez que consolide por encima de 90.000, tendría que volver a situarse por encima de 94.000, 95.000, volver a consolidar por encima de los 95.000 y luego ya ir a atacar los máximos. Sin embargo, si la consolidación la hacemos por encima de 94.000 ahora, si no bajamos otra vez a 90.000, pues estando 3-4 semanas en esa zona por encima de 94.000, tendría luego bastante fácil atacar los máximos. Así que todo depende de eso, que sea más rápido o más lento, pero al final el camino es que en la segunda parte del año vamos a atacar esos máximos y que vamos a ver si alcanzamos esos niveles que comentamos, o quizás más, quién sabe, ¿no? Pero bueno, esos niveles son los niveles más lógicos. Si nos vamos ya a demasiado FOMO, pues superaríamos esos niveles. Y si por el contrario, pues sigue habiendo incertidumbre y duda y las cosas siguen inestables, pues igual el máximo que digo yo para este año, pues se me queda demasiado lejos y nos quedamos en 112.000 o en 115.000, no sé. Veremos, a ver, yo creo que 118.000, 124.000 es una zona razonable en el medio entre el FOMO y el miedo. Si entra FOMO iremos un poco más arriba, si hay un poco miedo nos quedaremos un poco más abajo, pero yo creo que lo lógico más o menos es ese precio para este año. Y nada más, eso es todo por ahora. Espero que os haya gustado el vídeo, al que le haya gustado que dé un like, compartid en redes sociales para que el canal pueda seguir creciendo. Si no estáis suscritos, suscribiros y dadle a la campanita con todo para que os avise cada vez que haya un vídeo nuevo. Y nos vemos en el siguiente vídeo. ¡Hasta luego! Bitcoin al día demuestra el valor, como el patrón oro brilla su esplendor por oferta limitada y una red segura es refugio de valor en la tormenta futura. Ciclos te hacen entender que en este mercado puedes aprender. Con cada halving su fuerza renace y en Bitcoin al día el ave fénix te lo hace ver. Entre velas y ondas siempre avanzarás, con fundamentos claros todo dominarás. El fénix vuela con su fuego inmortal, en Bitcoin al día el cripto es real. Así en este canal tu visión crecerá, el camino del cripto con claridad verás. Bitcoin el refugio siempre será, y en Bitcoin al día lo comprenderás. En este canal tu visión crecerá, el camino del cripto con claridad verás. Bitcoin el refugio siempre será, en Bitcoin al día lo comprenderás. Entenderás.
El Bitcoin al día te muestra el valor, como el patrón oro brilla su esplendor, con oferta limitada y una red segura, es refugio de valor en la tormenta futura. Gráficos y ciclos te hacen entender que en este mercado puedes aprender. Con cada halving su fuerza renace y en Bitcoin al día el ave fénix te lo hace ver. Entre velas y ondas siempre avanzarás, con fundamentos claros todo dominarás. El fénix vuela con su fuego inmortal, en Bitcoin al día cripto es real. Así en este canal tu visión crecerá, el camino del cripto con claridad verás. Bitcoin el refugio, si siempre será, y en Bitcoin al día cripto es real. Así en este canal tu visión crecerá, el camino del cripto con claridad verás. Bitcoin el refugio, si siempre será, y en Bitcoin